Este es el podcast para profes de idiomas con ambición. Bienvenidos a nuestra casa. Y la opinión del día de hoy es: las herramientas de traducción instantánea le van a quitar a los profesores de idiomas el trabajo. El pánico que nos da la inteligencia artificial en todas las industrias es increíble. Pero bueno, por herramientas de traducción instantánea estamos hablando de los AirPods, estos gafas, lentes de sol de Meta. Ajá, Hay un dispositivo también que es como antes lo vendían hace como 10 años, es como un pendrive que tú ok. presionas un botón, escucha a la otra persona hablar y te habla a ti en tu idioma y tú le hablas, te graba, te traduce y le habla a la persona que tienes al frente. Es una especie de Google Translate, pero con voz, que ya existía Claro, hace porque mucho al tiempo. final lo que yo pienso o sea, por supuesto que entiendo que estas herramientas son mucho más instantáneas, ¿no? Y son Ujú, como más, digamos, que replican la experiencia de estar hablando con una persona, contrario a el típico Google Translate donde o escribes o grabas, ujú. pero no estás hablando con la otra persona, estás escribiendo, estás grabando, luego la otra persona lee o escucha, responde, entonces no es tan instantáneo, o sea, es muy rápido, pero no es tan instantáneo, ¿no? Ujú. Esa es la diferencia, sí, sí estoy entendiendo bien de qué Sí, va esta ahora todas estas tendencia. herramientas cortaron ese tiempo de como de espera y traducen en vivo, que también es un poco confuso porque es como mientras tú hablas la cosa le habla a la otra persona y es como que está hablando, qué está pasando. Pero bueno, es cuestión de tiempo para que sea absolutamente instantáneo y que se elimine esa confusión. Claro, Em, y supongo que con cada actualización y mientras más avance la tecnología será muchísimo más efectivo, Ujú. dentro de las posibilidades de lo efectivo que puede ser. Ese es un muy buen punto. Ahí voy con el primer punto. Por los ejemplos que estuve viendo de los demos que hicieron y que tienen publicados por internet y los ejemplos que he visto de gente que ha publicado que lo ha usado, hay un factor muy, muy importante y es que el inglés es uno de los idiomas hablados en la mayoría de los países del mundo y el español lo hablamos en por lo menos 20 países, 21 creo que es la lengua oficial. Y cada uno de esos países tiene regiones y tiene ciudades donde tenemos jerga. Estas, Muchísima. exactamente. Ujú. No sé si recuerdas el video este de qué difícil es hablar el español, que está en YouTube, lo pueden ir a buscar. Es muy gracioso porque fresa en México significa una cosa, pero en Venezuela Claro. significa otra, pero en Argentina lo que significa en Venezuela se dice de otra manera. Entonces, hay un rango gigante de palabras que tenemos en nuestros idiomas que son muy ricos, especialmente el español y el inglés, que son los dos más hablados a nivel mundial que estos aparatitos todavía no consideran. Mm, Entonces, cuando uno de los ejemplos que ponían en un video que vi en redes sociales era alguien tratando de comprar como unas flores en España. ujú. Incluso esta persona iba del norte de España al sur de España, que hablan de una forma totalmente diferente, y la traducción era como muy literal y la Sí, sí, persona sí, está usando palabras que no tienen que ver literalmente con lo que la persona necesitaba. Entonces, sí, ahí hay un factor importantísimo de contexto cultural para el claro. que esto no está listo todavía. Y entonces, la persona que usa la traducción, instantánea tendría que comunicarse de una forma, tal vez no tan natural, pero más, no quiero decir neutra, odio esta palabra, pero quiero decir neutra, o sea, cuidar mucho las cosas que dice, sabiendo que este traductor, va a interpretarlo muy literalmente. Y tal vez algunos, yo creo que yo como profesora tengo muchísima conciencia de la jerga, de lo que digo, si me va a entender o no la persona, si digo algo muy mexicano o no, o esto. Pero, por ejemplo, escucho a mi marido hablar español y a veces le digo: "Estás hablando muy mexicano, o sea, no te entienden", ¿no? Porque él no tiene esa conciencia, ¿no? Ujú. Porque no tendría por qué tenerla, ¿no? Y entonces, esto, es educarnos también en cómo le vamos a hablar al traductor instantáneo para que funcione bien. Y yo ahí tengo una historia, ¿sí? Es una historia que ahora es muy divertida, pero en su momento fue un poco traumática, ¿no? Entonces, estábamos en un Airbnb en Hanoi, en Vietnam, y en este Airbnb, dentro de las cosas que estaban incluidas, estaba la limpieza cada día, y también lavaban la ropa, etcétera. Iba una señora y lo hacía.
Y también en la parte de abajo había un portero que estaba ahí todo el día, ¿no? Y también nos llevaban agua, etcétera. Entonces teníamos para cosas muy básicas, pero nos teníamos que comunicar. Obviamente no hablamos nada el idioma local y ellos cero inglés, cero español, etcétera. Entonces usábamos Google Translate para cosas tan básicas como a qué hora va a venir la señora a limpiar o necesito que laven esto o aquello. Entonces un día bajamos para irnos a desayunar y el guardia nos dijo con su Google Translate que lo siento, pero hoy la señora no va a venir a limpiar. Pero dentro de lo que escribió, como que dijo, hoy mi hermana no va a venir a limpiar, o al menos así se tradujo, ¿no? Y entonces, no sé, honestamente no recuerdo cómo fue la historia porque nos caía muy bien, entonces le preguntamos todo bien o algo así pasó y al final nos puso como mi hermana está muerta o la señora se murió o mi hermana se murió, algo así. Y nosotros en shock. Y entonces yo automáticamente dije como, Está muy triste, pobre hombre". Recuerdo que fuimos, le compramos como unos dulces, según yo, como para, no sé, no sabía qué hacer, no sé cuál es su sepultura, me sentía muy mal, la señora estaba muerta en teoría, y todo el día tristes porque esta señora estaba muerta y pasa. Día siguiente, otra vez no llegó la señora y yo en mi mente veía a este guardia muy triste, ¿no? Porque su hermana se había muerto, que era la señora que limpiaba el Airbnb. Y ya, pasó, hubo un día porque en este Airbnb como que el elevador salía al piso, ¿sí? Entonces recuerdo que yo iba a salir, entonces como que abrí la puerta para ir al elevador. Y en eso se abre y está la señora. ¿No? Y yo ¡ah! No sabía si estaba feliz, si estaba triste o qué estaba pasando, porque claramente no estaba muerta. Algo había pasado, posiblemente estaba enferma y por eso no había ido 2 días a trabajar. No sé a la fecha qué fue lo que pasó, pero ahí fue donde dije como, qué divertido, pero estamos en ese entonces en el 2023, o sea, tampoco tiene tanto tiempo, ¿sí? Estamos en pleno 2023 y no es posible que el traductor no pueda traducir algo tan simple como está enferma, está o qué. Entonces, Pero en este ahí caso viene, no tuvo una implicación, pero en otros casos sí la puede tener, ¿no? claro, temas muy, muy complicados. El tema es que, como bien sabemos, el idioma se hace y el idioma existe en su contexto cultural. Entonces, como hay países donde, y a mí me pasa aquí todo el tiempo, cuando hablo con ingleses o hablo con alemanes, me dicen, voy al norte del Mercadona. Y yo como, ¿dónde está el norte? O sea, si tienes una brújula metida en la cabeza, ¿cómo carajo sabes dónde carajo está el norte? Yo no sé dónde está el norte, yo hablo de izquierda a derecha, para arriba, para abajo, no el norte. Pero El ellos se norte, refieren que van, ¿qué? ¿A la parte más alta de la tienda? No entiendo. no, literalmente hablan, por ejemplo, si van a decir que van a una tienda que está a 2 calles más X Ah, hacia del arriba, Mercadona, okey. no, hablan de literal el norte, porque para mí el norte sería para arriba, pero Valencia como es plana, entonces para mí no tiene sentido decir que voy al norte, porque no sé Ujú, exactamente dónde está el norte del polo, ¿no? okey. Del polo O sea, norte. nosotros tal vez diríamos atrás del Mercadona. O hacia la izquierda o a la derecha o abajo, qué sé yo. Okey. Pero ellos se refieren literalmente a el polo norte está aquí, en referencia al polo norte, esa otra tienda, y en comparación con el Ujú, Mercadona está hacia el norte. Y ujú, yo, ujú. cada vez que hablo con ellos es como, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo Claro. sabes todo el tiempo dónde está el norte y dónde está el sur? Y siempre se mueren de las risas. Pero es un contexto cultural porque en sus idiomas y en sus países es natural hablar del norte y Y el si sur. ellos dicen eso en la traducción, como voy al norte del Mercadona, o no sé, la playa está al norte del Mercadona, y a ti te traducen eso, tú dices: "¿De qué me estás hablando?", Me quedo igual, ¿no? no sé para dónde ir, o sea, voy izquierda, derecha, qué sé yo, 2 cuadras, Ujú. 3 cuadras. Entonces, ese contexto se lo pierde porque no lo tiene, y aunque ha avanzado muchísimo y la inteligencia artificial como modelo de lenguaje también ha avanzado muchísimo con la información que le han metido, ese contexto evoluciona todo el tiempo No, además, como claro. los idiomas. Sí, a la fecha, si tú pones en Google Translate que hay puente, tenemos puente este fin de semana, te traduce como bridge, ¿sabes? Y eso no Claro, tiene ningún sentido. Tiene sentido para ti, tiene sentido para mí,
pero no y tiene sentido para los estudiantes a los que nosotros les enseñamos, porque Ujú. se los enseñamos, pero no tiene sentido a nivel solo traducir y punto, ¿no? Claro. De hecho, hoy justo vi un video en Instagram, están promocionando un evento el sábado y es una persona de habla inglesa, es un evento de habla inglesa, pero es aquí en Valencia, España. Entonces lo está diciendo en inglés y dice, yo entiendo que la palabra popular ahora es puente. No sé Ujú, por ujú. qué, pero es un puente. Entonces yo voy a decirles que se vengan al puente que está a la izquierda de tal cosa. Y es como, él lo está haciendo con sentido del humor porque obviamente habla español. Claro. Pero sí, es ese contexto que se pierde muchísimo en estas aplicaciones. Entonces, ahí hay un negativo del uso de las aplicaciones. Ahora, ¿son útiles para los viajeros o la gente que viaja mucho o la gente por trabajo, por ejemplo, o la gente que viaja mucho porque le gusta viajar, que anda mochileando por el mundo? Sí, porque si te vas a ir por Asia, por ejemplo, a riesgo de que te digan que alguien se murió, que realmente no se murió, eh, no es probable que sí te sirva para pedir A ver, un café, qué sé yo. exacto, no, y fue útil, o sea, digo, esto es una anécdota muy divertida que siempre recordamos, pero al final entendimos que la señora no iba a ir a limpiar, por las razones que fuera, y no fue a limpiar, ¿no? Y cada que necesitábamos agua, íbamos y podíamos comunicarnos con él que necesitamos agua y nos decía qué hora y todo, o sea, sí funcionaba. Y no estoy hablando de traducción instantánea, estoy hablando Ujú. de el móvil con el Translate y todo, ¿no? Entonces, no quiero como que se interprete que estamos en contra y que estamos diciendo que no hay que usarlas y que son malas y que no son útiles, porque sí lo son, pero no nos van a quitar el trabajo porque esos estudiantes que hoy utilizan el Google Translate son los que van a usar la traducción instantánea o son los que usan Duolingo, pero no son los que van y pagan una clase en la que van a entender más allá la cultura, la jerga, etcétera. Tal cual. La motivación de los estudiantes de idiomas, de Mm, cualquiera que sea el idioma, normalmente no tiene que ver con ir a un país por un viaje corto y resolver, porque para eso se lleva una listita de palabras, las palabras más básicas que van a necesitar y ya está, o usan una de estas herramientas. Normalmente la motivación, y por eso es importante que sepamos cuál es la audiencia, cuál es nuestro cliente ideal, cuál es nuestro nicho, aunque realmente no tengamos un nicho tan específico, si le enseñamos a ujú, adultos, a niños, si le enseñamos a gente que es profesional o gente que turistea o gente que se está mudando a un nuevo país y que necesita un contexto cultural, la motivación es totalmente diferente y por eso exacto. en episodios anteriores hemos hablado de que la enseñanza de idiomas es un producto de lujo, porque no es Ujú, necesario. Tú puedes ujú, perfectamente hoy en día vivir en otro país, como viví yo en Polonia durante 3 años, sin hablar el exacto. idioma, Mm, ni yo apenas podía decir gracias y por favor. eso. Y sobrevivir y estar bien y tener una vida social incluso, y encontrar amigos y hacer cosas, ir a cenar, ir a comer, ir al gimnasio, poner Claro, porque reclamos. seamos honestos, o sea, para vivir en un país, claro, tienes la parte del servicio médico, hacer trámites, etcétera, pero para la vida social normalmente te relacionas con gente con la que compartes tu lengua o nativa o tu segunda lengua, pero más fluida que la lengua local, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, esto solo es un paso más de algo que ya existía, así es como yo lo veo. Es el avance tecnológico de una comodidad que ya existía desde hace bastantes años y además yo quisiera darle, tal vez soy muy optimista, pero yo le quiero dar otra perspectiva, que es mientras más existan estas herramientas que nos hacen la vida más fácil, más necesitamos encontrar formas de ejercitar nuestro cerebro porque cada vez lo vamos a usar menos. Y aprender una lengua es una muy buena forma de compensar todo lo que ya no estamos usando. Sí, aunque yo no creo que los estudiantes de idiomas se pongan a aprender un idioma porque quieren mantener la elasticidad mental. Pero sí Yo me creo que hay parece, un pequeño grupo que sí, hay un pequeño grupo que sí, pero sí es totalmente de una acuerdo. mini minoría, tienes No toda la son los razón, sí. principales, pero sí me parece muy interesante que hayas hecho ese punto, porque sí me parece que es que funcionan estas herramientas incluso como un lead magnet para los profes de idiomas, porque va una persona
que nunca le interesó aprender un idioma, va a un país, por ejemplo, de Latinoamérica, que está en contacto con el español, que a través de estas herramientas de traducción instantánea ven que le entienden, que puede pedir un plato de comida, que puede hacer esto y que se está tratando de comunicar con los nativos y lo hace, pero está ahí como medio que no puede, va a volver a Ajá. casa y va a volver con todas las ganas y toda la emoción de, ay, yo quiero poder hablar de forma fluida para poder irme a bailar salsa con esta gente, ¿sabes? O poder Total. tomarme una cerveza con esta gente y mantener una conversación medianamente fluida. Y eso nos va a servir a los profes de idiomas, no a mí, pero a los profes de idiomas que todavía están enseñando de esta manera, a como un punto de venta, de entrada, de ¿recuerdas cómo te sentiste cuando hiciste ese viaje? Vamos a anclar esas habilidades para que puedas ejecutarlas tú mismo. Claro, y al final siempre hay que plantear objetivos, ¿no? Y un objetivo puede ser volver y comunicarme mejor, lo que sea que eso signifique, como pedir algo en el restaurante o entablar conversación con la recepcionista del hotel, lo que sea, ¿no? Pero nos puede ayudar incluso a plantear objetivos en el futuro y esta sensación de satisfacción, esa no te la va a dar la traducción instantánea, te va a dar la sensación de que lograste resolver algo, de que lograste, no sé, viajar por todo el mundo y muchas cosas, pero la satisfacción de tú comunicarte con alguien más, y además con tantas herramientas digitales, la sociedad va a buscar el contacto humano y una lengua te da contacto humano con todo un grupo de gente, ¿no? Absolutamente, ya lo estamos viendo desde hace unos años. Es el momento de aprovechar también esas herramientas en clase y ver cómo Ujú, las podemos integrar dentro de nuestro proceso, porque incluso puede ser parte del proceso de venta. Si tú no hablas bien el idioma de esta persona nativa y ellos no hablan bien inglés, por ejemplo, que se puedan comunicar en ese punto medio, que cuando yo enseñaba polaco me pasó muchas veces que tenía muchos estudiantes que no hablaban muy bien inglés pero ujú, querían aprender español y les importaba mucho más el español que el inglés. ujú, Entonces, era teníamos que volver a los básicos e irnos al diccionario, ¿no? ¿Cómo digo esto en polaco? ¿Cómo dicen ellos esto en español? Y tratar de encontrarnos en el medio entre estos 2 idiomas. ujú, Tal vez ujú. ese tipo de herramientas pueden funcionar muy bien también en el proceso de ese de onboarding de un nuevo estudiante, de plantear este conocimiento, de ver cómo integramos esto dentro de la clase y lo hacemos divertido. Chicos, Claro. sin miedo al éxito, como dicen, vamos. Y además, es inevitable que van a llegar estas y muchas otras herramientas y eventualmente quiero, espero, supongo, no lo sé, que van a perfeccionarse, ¿no? O sea, cada vez que es muy complicado, o sea, porque al final tiene que haber una base de datos con toda la jerga de una lengua viva y una lengua viva cambia día con día y hoy hay un trend y mañana hay otro y hoy pasó algo. Entonces es demasiado complicado, Ujú, pero creo que se irá perfeccionando, ¿no? Como ahora vemos que hay un avance y en el futuro habrá más. Y mientras más los utilicemos a nuestro favor, mientras más los aceptemos y mientras menos miedo les tengamos, mejor. Eso es parte como de mantenerse actualizado también, ¿no? tal cual, no podría estar más de acuerdo. Ok, pues con eso terminamos. ¿Algo más? Yo creo que lo cubrimos todo, chicos, sin miedo, vamos a usar todas las herramientas que tengamos de la mejor manera que podamos, que al Sí, y final especialmente quisiera invitar a la gente a que comparta sus anécdotas, o sea, anécdotas o cómo utiliza en clase esto, o si algo raro le ha pasado a sus estudiantes en algún viaje exótico, yo qué sé, sería bastante interesante ver cómo otras personas lo ven, ¿no? a mí me encantaría saber si alguien tiene estudiantes que le hayan dicho que se motivaron a aprender el idioma porque hicieron un viaje y se dieron cuenta que se hubiesen sentido mucho mejor en ese viaje, pudiéndose comunicar de forma Ok, más sí, que, efectiva. que primero hubo un viaje y después como hubo la Ajá, motivación y después quieren regresar, ¿no? sí, me Súper, encantaría muy bien. conocer esas historias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te hizo pensar, reír o sentirte un poco más acompañado, compártelo con otro profe. Estamos en Spotify, en YouTube como House of Freelancers y en Instagram como Casa Profe. Nos escuchamos pronto.